Génesis, capítulo del 5 al 8. Los patriarcas anteriores al diluvio. La lista de los descendientes de Adán es la siguiente. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a él, y al crearlos los hizo varón y mujer, los bendijo y los llamó hombre. Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo semejante a él, según su imagen, y le puso el nombre de Set. Después que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Adán vivió en total 930 años y al cabo de ellos murió. Set tenía 105 años cuando fue padre de Enós. Después que nació Enós, Set vivió 807 años y tuvo hijos e hijas. Set vivió en total 912 años y al cabo de ellos murió. Enós tenía 90 años cuando fue padre de Kenán. Después que nació Kenán, Enós vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Enós vivió en total 905 años y al cabo de ellos murió. Kenán tenía 70 años cuando fue padre de Mahalalel. Después que nació Mahalalel, Kenán vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Kenán vivió en total 910 años y al cabo de ellos murió. Mahalalel tenía 75 años cuando fue padre de Ieret. Después que nació Ieret, Mahalalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Mahalalel vivió 895 años y al cabo de ellos murió. Ieret tenía 172 años cuando fue padre de Enoc. Después que nació Enoc, Ieret vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Ieret vivió en total 972 años y al cabo de ellos murió. Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Enoc siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalén, Enoc vivió 300 años y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió en total 365 años. Siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Matusalén vivió en total 969 años y al cabo de ellos murió. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de un hijo, al que llamó Noé, diciendo: «Este nos dará un alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos, un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor». Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lamec vivió en total 777 años y al cabo de ellos murió. Noé tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Cam y Jafet. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que éstas eran hermosas y tomaron como mujeres a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: «Mi espíritu no va a permanecer activo para siempre en el hombre, porque éste no es más que carne, por eso no vivirá más de 120 años». En aquellos días, y aunque después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y ellas tuvieron hijos, había en la tierra gigantes. Estos fueron los héroes famosos de la antigüedad. La corrupción de la humanidad. Cuando el Señor vio que grande era la maldad del hombre en la tierra y cómo todos los designios que forjaba su mente tendían constantemente al mal, se arrepintió de haber hecho al hombre sobre la tierra y sintió pesar en su corazón. Por eso el Señor dijo: «Voy a eliminar de la superficie del suelo a los hombres que he creado, y justo con ellos a las bestias, los reptiles y los pájaros del cielo,
porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé fue agradable a los ojos del Señor. El anuncio del diluvio y la orden de construir el arca. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, irreprochable entre sus contemporáneos y siguió siempre los caminos de Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra estaba pervertida a los ojos de Dios y se había llenado de violencia. Al ver que la tierra se había pervertido, porque todos los hombres tenían una conducta depravada, Dios dijo a Noé: he decidido acabar con todos los mortales, porque la tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Por eso los voy a destruir junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, divídela en compartimientos y recúbrela con betún, por dentro y por fuera. Deberás hacerla así. El arca tendrá 150 metros de largo, 30 de ancho y 15 de alto. También le harás un tragaluz y lo terminarás a medio metro de la parte superior. Pondrás la puerta al costado del arca y harás un primero, un segundo y un tercer piso. Yo voy a enviar a la tierra las aguas del diluvio para destruir completamente a todos los seres que tienen un aliento de vida. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero contigo estableceré mi alianza. Tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. También harás entrar en el arca una pareja de cada especie de seres vivientes, de todo lo que es carne, porque sobrevivirán contigo. Deberán ser un macho y una hembra. Irá contigo una pareja de cada especie de pájaros, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Además, recoge víveres de toda clase y almacénalos para que te sirvan de alimento a ti y a ellos. Así lo hizo Noé, cumpliendo exactamente todo lo que Dios le había mandado. La entrada de Noé en el arca. Entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca junto con toda tu familia, porque he visto que eres el único verdaderamente justo en medio de esta generación. Lleva 7 parejas de todas las especies de animales puros y una pareja de los impuros, los machos con sus hembras. También 7 parejas de todas las clases de pájaros, para perpetuar sus especies sobre la tierra. Porque dentro de 7 días haré llover durante 40 días y 40 noches, y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice. Y Noé cumplió la orden que Dios le dio. El comienzo del diluvio. Cuando las aguas del diluvio se precipitaron sobre la tierra, Noé tenía 600 años. Entonces entró en el arca con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, para salvarse de las aguas del diluvio. Y los animales puros, los impuros, los pájaros y todos los seres que se arrastran por el suelo. Entraron por parejas con él en el arca, como Dios se los había mandado. A los 7 días, las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. Noé tenía 600 años y era el 17º día del segundo mes. Ese día desbordaron las fuentes del gran océano y se abrieron las cataratas del cielo. Y una fuerte lluvia cayó sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día habían entrado en el arca Noé, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, su mujer y las 3 mujeres de sus hijos. Y junto con ellos los animales de todas las especies, las fieras, el ganado, los reptiles, los pájaros y todos los demás animales con alas. Todas las clases de seres que están animados por un aliento de vida entraron con Noé en el arca y lo hicieron por parejas, machos y hembras, como Dios se los había ordenado. Entonces el Señor cerró el arca de Noé, detrás de Noé. La inundación. El diluvio se precipitó sobre la tierra durante 40 días. A medida que las aguas iban creciendo, llevaban el arca hacia arriba, y ésta se elevó por encima de la tierra. Las aguas subían de nivel y crecían desmesuradamente sobre la tierra, y mientras el arca flotaba en la superficie. Así continuaron subiendo cada vez más, hasta que en todas partes quedaron sumergidas las montañas, incluso las más elevadas.
El nivel de las aguas subió más de 7 metros por encima de las montañas. Entonces perecieron todos los seres que se movían sobre la tierra, los pájaros, el ganado, las fieras, todos los animales que se arrastraban por el suelo, y también los hombres. Murió todo lo que tenía un aliento de vida en sus narices, todo lo que estaba sobre el suelo firme. Así fueron eliminados todos los seres que había en la tierra, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y los pájaros del cielo. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Y las aguas inundaron la tierra por espacio de 150 días. La terminación del diluvio. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas empezaron a bajar. Se cerraron las fuentes del océano y las compuertas del cielo, y cesó la fuerte lluvia que caía del cielo. Poco a poco las aguas se fueron retirando de la tierra, y al cabo de 150 días ya había disminuido tanto, que el 17º día del 7º mes, el arca se detuvo sobre las montañas de Ararat. Así continuaron disminuyendo paulatinamente hasta el 10º mes, y el primer día del 10º mes aparecieron las cimas de las montañas. Al cabo de 40 días, Noé abrió la ventana que había hecho en el arca, y soltó un cuervo, el cual revoloteó yendo y viniendo hasta que la tierra estuvo seca. Después soltó una paloma para ver si las aguas ya habían bajado. Pero la paloma no pudo encontrar un lugar donde apoyarse, y regresó al arca porque el agua aún cubría toda la tierra. Noé extendió su mano, la tomó y la introdujo con él en el arca. Luego esperó 7 días más y volvió a soltar la paloma fuera del arca. Esta regresó al atardecer trayendo en su pico una rama verde de olivo. Así supo Noé que las aguas habían terminado de bajar. Esperó otros 7 días y la soltó nuevamente, pero esta vez la paloma no volvió. La tierra comenzó a secarse en el año 601 de la vida de Noé. El primer día del mes, Noé retiró el techo del arca y vio que la tierra se estaba secando. Y el 27º día del mes, la tierra ya estaba seca. La salida del arca. Entonces Dios dijo a Noé: Sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca también a todos los seres vivientes que están contigo, aves, ganado, a cualquier clase de animales que se arrastran por el suelo y que ellos llenen la tierra, sean fecundos y se multipliquen. Noé salió acompañado de sus hijos, de su mujer y de las mujeres de sus hijos. Todo lo que se mueve por el suelo, todas las bestias, todos los reptiles y todos los pájaros salieron del arca, un grupo detrás de otro. El sacrificio de Noé. Luego Noé levantó un altar al Señor y tomando animales puros y pájaros puros de todas clases, ofreció holocaustos sobre el altar. Cuando el Señor aspiró el aroma agradable, se dijo a sí mismo: Nunca más volveré a maldecir el suelo por causa del hombre, porque los designios del corazón humano son malos desde su juventud, ni tampoco volveré a castigar a todos los seres vivientes, como acabo de hacerlo. De ahora en adelante, mientras dure la tierra, no cesará la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche.